Es un deber. Es obligación de todos. Todos, sin discriminación alguna. Tenemos que ser educados a la realización del bien. Y debe ser procurado de manera activa. El mal no tiene entidad propia, sino que más bien es el resultado de la ausencia del bien. El pecado es una transgresión a la ley de Dios, a las normativas de Dios. A eso le llamamos pecado. Y pecado es todo aquello que hacemos que nos ofende a nosotros mismos, ofende a la comunidad, ofende a nuestro prójimo. Y a la larga el pecado es una afrenta y un rompimiento con Dios. A quienes sigan al enviado, el profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos en la Torá y en el Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal. ¿Ve? Primer punto. ¿Por qué Dios nos ordena cosas? Nos obliga a hacer cosas. ¿Por qué nos prohíbe hacer cosas? Lo que está bien, lo que está mal. Les declara lícitas las cosas buenas e ilícitas las impuras. ¿Y cuál es el beneficio? De esta manera les libera de sus cargas y de las cadenas que sobre ellos pesaban. Las prohibiciones las manifiesta Dios a través de los mandamientos, donde dice cada una de esas prohibiciones, que son el decálogo, es para salvaguardar la integridad del pueblo, de la persona, del ser humano. Es como una guía espiritual. Los 3 primeros mandamientos hacen referencia a la dedicación del ser humano hacia Dios y los otros a la sana convivencia en la sociedad. ¿Por qué Dios nos prohíbe hacer lo que queremos? ¿Por qué Dios nos pone limitaciones? ¿Qué pasa? Porque si Dios nos creó en este mundo para pasar la vida, que nos deje disfrutar la vida. ¿Por qué tantas limitaciones? ¿Cuál es la verdad? ¿Acaso de verdad Dios busca una forma para limitarnos? Pero ¿qué es lo que va a ganar Dios de estas limitaciones? Siempre en estas cosas hay que pensar, la reflexión. Por eso en el Islam se dice que 1 hora de reflexión vale más que 70 años de adoración sin reflexión. Hay que pensar, reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿Quién es Dios? Y lo que nos ordena, ¿a quién va a llegar los beneficios? ¿Qué es lo que Dios va a beneficiar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a beneficiar? Estas son prohibiciones que nacen en el libro del Éxodo, de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, pero que tienen sobre todo un aspecto muy positivo para la sana convivencia del pueblo, de la comunidad.
sin criticar, aceptamos las limitaciones para protegernos. De esa misma forma, hay daños en muchos niveles más altos, daños a toda la vida. Por ejemplo, si se prohíbe tomar licores, es porque tienen daños que afectan, según los científicos de hoy, dañan no solo a la persona, daña a las generaciones después de la persona. Si tenemos obligaciones, es por muchos beneficios que tiene esta obligación. Si no, Dios es un ser autosuficiente. ¿Qué es lo que va a llegar a Él? Tenemos que cambiar la cosmovisión. Si vemos el mundo de la forma correcta, las limitaciones no las vamos a ver limitaciones, sino, como dice el Corán, son cosas para liberarnos y para quitarnos las cadenas que sobre nosotros pesan. No existen pecados como tales, sino que el judaísmo dice que hay transgresiones contra Dios y contra el prójimo. Los mandamientos divinos solamente buscan la paz y la armonía entre los seres humanos y la superación espiritual del individuo. La Biblia nos dice, escoge el bien, escoge la vida, no escojas lo otro, no escoja lo negativo del bien, lo negativo de la vida, sino que enrúmbate, edúcate a recibir todo lo que significa el bien. Ahí radica la sensibilidad humana y ahí demostramos que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Siempre va a existir el mal y el bien, aunque nos coloquemos en la postura maniquea que siempre divide el bien y el mal. Es una realidad que nos movemos por cultura inclusive, calificando unas cosas malas y buenas, positivas y negativas, pero son una realidad que dañan, que hacen un daño terrible al ser humano, a la persona, y que necesitamos cambiar esas realidades. Cuando yo ayudo a un invidente que quiere pasar de una acera a la otra y me paro y lo llevo y lo acompaño, qué bien supremo estoy cumpliendo. Algo increíble. Cuando veo a alguien en la dificultad, voy a socorrerlo. Cuando veo a alguien enfermo, voy y le ayudo. Todo lo que es el bien me lleva al bien. La persona que está enrumbada en el bien se tendrá y cosechará bien, pero la que está enrumbada en el mal, lo único que perseguirá es el mal. El ser humano siempre tiene la tendencia, y eso desde el pecado original, a buscar el bien y el mal. Ese bien y mal se hacen presente en el ser humano, están en el ser humano. Lo que la persona debe hacer, siempre florecer, es lo bueno que está en su corazón, y lo malo permitir que desaparezca de su corazón. Pero siempre va a estar allí, y eso desde el pecado original.
ese pecado de la desobediencia y de la soberbia que llenó el corazón de Adán y Eva, pues sigue presente en el corazón, en la vida y en la historia de cada hombre y de cada mujer. Y que debemos nosotros combatirlo a través de una gran fe, sabiendo, como te decía, que el mal no puede ganarle al bien. ¿Por qué? Porque el bien tiene la fuerza de Dios y viene de Dios. Por eso es que tenemos que recibir en nuestros centros religiosos, recibir esa formación de la justicia, del bien, de la honestidad, del amor. Amar al prójimo es amar a Dios. Y yo pregunto, ¿cómo uno puede amar a Dios si no es capaz de amar a su prójimo? ¿Qué significa prójimo? No solamente el que está cerca de ti. Lo tengo al lado mío, necesita comer y no lo ayudo. Así demuestro mi amor al prójimo, mi amor a Dios. Entonces, ¿cómo se vehicula el amor a Dios? Por medio y a través del amor al prójimo. Esto es lo que significa estos conceptos tan trascendentales como el bien y el mal. Es algo que debe todo ser humano buscar. Y tenemos que buscar a no transgredir tantas cosas que el ser humano no se da cuenta y transgrede, pero es algo enorme. Ser maledicente, hablar mal del prójimo, eso es gravísimo para el judaísmo. Hablar mal del prójimo es gravísimo, aun cuando sea verdad. No tengo derecho, tiene que estar delante, no detrás de él. Fíjese, cosa que nosotros no le damos importancia, pero nosotros debemos de cuidarnos en ser bien hablado y no ser maledicente. Maledicente significa hablar detrás de uno o crearle una mentira al otro. Y eso hay que estar educado. Entonces ese libro nos educa en los preceptos afirmativos, cómo cumplirlos, y nos enseña cuáles son los prohibitivos de cómo no llegar a transgredir ese precepto. Y eso es fundamental. Imagínense, 613 preceptos, no es nada fácil, pero tenemos que aprenderlos. Y por lo menos cuando tengas la oportunidad de cumplirlo, pues los cumples. Porque hay preceptos, por ejemplo, educar a mi hijo. Si no tengo hijos, ¿cómo voy a cumplir con ese precepto? Y así sucesivamente una serie de... hay leyes agrícolas. Si no soy agricultor y no tengo un terreno, pues ¿cómo quieres que cumpla con esa ley? Entonces hay cantidad de leyes en la medida que se me presenten y que entonces tengo que conocerlas. Entonces ese libro nos enseña, el libro de cómo cumplir los preceptos. Es fundamental, nos educa. Ahorita no se ve tantas cadenas que pesan sobre la comunidad occidental. Aquí mismo en Venezuela no hay, por separarse de Dios y separarse de la ley de Dios. Ahorita tantos sufrimientos tenemos en diferentes sentidos. Digamos, las madres solteras, las familias destruidas, diferentes tipos de enfermedades así comunes en la sociedad. Cada día una enfermedad nueva, problemas psicológicas, sociales. ¿De dónde vienen? Por no querer someterse ante las obligaciones y prohibiciones que vienen de parte de Dios. Hoy por hoy el pecado sigue siendo una realidad. Con todos los avances tecnológicos y todos los avances de las ciencias, para los hombres y mujeres de fe, el pecado es una realidad que sigue dañando la historia. ¿Por qué? Porque
de lo que sale del corazón del ser humano es lo que daña a la sociedad. Los odios, egoísmos, rencores, las grandes peleas, las grandes discordias, las grandes guerras, los grandes deseos de destrucción salen del corazón de la persona. Y por supuesto son pecados. Y ese es el pecado que daña la fraternidad y la paz en una sociedad. Igual, cuando hablamos de racismo, de xenofobia, de discriminación, son pecados que dañan la sana convivencia en una sociedad. Y esos pecados, y son pecados concretos. Cuando mato a un niño sin nacer, practicando el aborto, estoy cometiendo un pecado terrible, espantoso, un crimen abominable. Entonces el pecado es una realidad que está presente en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad. ¿Y qué necesitamos? Cambiar toda esa realidad de pecado en una realidad de gracia. En un sistema, judicial islámico, el primer nivel para controlar los delitos es la educación. La educación en diferentes formas que tiene, los castigos solo se quedan para una minoría que no quieren someterse ante ninguna educación y ninguna ley. Las correcciones son necesarias para que puedan superarse las dificultades. Por ejemplo, alguien se confiesa y se le manda una penitencia. Y una penitencia es un castigo, ¿verdad? Entonces, generalmente, alguien dice, me mandaron a rezar 3 Padre Nuestro y 3 Ave María. Y decían, pero, hablando con un padre hace poco me decía, pero bueno, yo no sabía que hablar con Papá Dios era un castigo. ¿Qué es eso? Hablar con Dios, hacer una oración era un castigo. Eso no es ningún castigo, una penitencia. Eso hay que cambiarlo, eso no puede ser. Y ciertamente, si yo estoy disgustado con mi hermano y no le hablo, pues mi penitencia, vaya a hablarle a su hermano y pídale perdón. Eso es una penitencia y es un castigo fuerte, porque es un sentido de que tengo que humillarme para pedirle perdón a mi prójimo. Entonces tiene otro poder esa penitencia y para corregir los errores. Y eso pasa en la iglesia, en la sociedad, en la familia. No queremos llamarle castigo porque suena muy fuerte, pero que necesitamos correcciones, puniciones, penitencias para que nosotros podamos superar las dificultades, los problemas y que se hace necesario muchas veces hacerlo de esta manera. En una sociedad, por ejemplo, si yo cometo una infracción, me paso la luz roja, lo justo es que me peguen una multa por haber cometido una infracción. Eso es un castigo, una punidad. Y además me van a dar por la parte que le duele más a la gente, por el bolsillo. Pero si no se dan, o simplemente me responsabilizo, simplemente me hago el loco, entonces no vamos a ninguna parte porque ni siquiera sé cumplir las correcciones. Y una corrección es necesaria para que la persona pueda cambiar, pueda mejorarse. Si nosotros tuviéramos la mente perfecta, ilimitada, la cual podía entender todos los detalles de todas las épocas y de todos los lugares, no hubiéramos necesitado tener religión. Pudiéramos programar la vida y darnos a nosotros mismos la felicidad que buscamos. Pero ya que esta mente humana es una mente limitada por donde vive y por la época que vive. Aunque por evolución de la ciencia y los medios de, guardar los recuerdos y la historia, pueda tener buena información de los siglos pasados. Pero ¿cómo va a saber del futuro? ¿Cómo va a saber del futuro? Antes de 50 años, 70 años, ¿quién sabía que el día de hoy alguien de aquí va a hablar y va a ver a la persona en menos de un segundo por otro lado del mundo? ¿Quién se imaginaba? Así que, ¿cómo podía programar
planificar la vida del ser humano para que le dé la felicidad para esta época. ¿Quién sabe 50 años después cómo va a ser el mundo? Así que necesitamos todo lo que es de parte de Dios, sea obligación o sea prohibición. El mal tiene nombre, el mal tiene apellido y el bien también tiene un nombre, pero todos nosotros, los bautizados, estamos llamados a apostar por el bien, superando la ética del pecado y del mal, para dar paso a la bondad y a lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Entonces apostamos siempre por el bien, siempre. Y el pecado no tiene asidero en la historia de la humanidad. El pecado fue destruido por Jesucristo y allí nos aferramos para seguir luchando contra el pecado, contra el mal. Porque los malos son muchos, pero estamos convencidos que los buenos somos 10 veces más que los malos.